Llamé a mi casa, y un hombre contestó, mi esposa me engañaba y mi hija cobraba por callarse. Hay un instante preciso, una fracción de segundo en la que el universo que conoces deja de existir. No ocurre con una explosión, ni con un cataclismo visible para el resto del mundo. Ocurre en el silencio, en el espacio vacío entre dos latidos, cuando una pieza de información que no encaja destruye la ilusión de la realidad que habías construido durante décadas. Para mí, ese instante llegó un martes de noviembre, a través de la bocina de un teléfono, cuando esperaba escuchar la voz de la mujer con la que había compartido 22 años de mi vida y, en su lugar, me respondió un desconocido. Pero para entender la magnitud de ese quiebre, necesito retroceder un poco. Mi nombre es Alejandro. Tengo 50 años y, hasta aquel día, me consideraba un hombre afortunado, estable, de aquellos que creen tener el control absoluto sobre las variables de su existencia. Soy director financiero en una importante empresa de logística con sede en Barcelona. Mi trabajo consiste, irónicamente, en detectar anomalías. Analizo balances, busco discrepancias en hojas de cálculo, preveo riesgos y aseguro que cada céntimo esté exactamente donde debe estar. Soy un hombre de números, de lógica, de patrones predecibles. Mi vida personal parecía reflejar esa misma precisión. Estaba casado con Clara. Nos conocimos en la universidad, cuando el mundo aún parecía un lienzo en blanco. Ella estudiaba historia del arte, pero pronto dejó sus ambiciones profesionales para dedicarse a nuestra familia cuando nació nuestra única hija, Sofía. Durante más de 2 décadas, construimos lo que desde afuera parecía el paradigma del éxito burgués, una hermosa casa en San Cugat del Vallés, rodeada de pinos y tranquilidad, 2 coches alemanes en el garaje, vacaciones anuales en la Costa Brava o en la Toscana y un fondo de ahorro sólido para el futuro. Sofía, nuestra hija, acababa de cumplir 24 años. Vivía en un coqueto piso en el barrio de Gracia, pagado en gran parte por nosotros, mientras terminaba un máster en diseño gráfico. Yo estaba orgulloso de ella, de Clara, de lo que habíamos logrado juntos. Creía que mi esfuerzo, mis jornadas de 14 horas, mis viajes de negocios y mi estrés constante eran el motor que mantenía en funcionamiento esa máquina perfecta que era nuestra familia. Hacía unos 2 años, Clara había empezado a quejarse del nido vacío. Decía que la casa le resultaba inmensa y silenciosa desde que Sofía se había independizado. Para animarla, le sugerí que retomara su pasión por el arte. Así fue como encontró un taller de restauración de antigüedades en el centro de la ciudad. Al principio iba 2 veces por semana, luego 3. Volvía a casa con las manos manchadas de barniz y disolvente, con una luz nueva en los ojos. Yo estaba feliz por ella. Me alegraba verla entusiasmada, ajeno por completo a que aquel taller no era un refugio para su creatividad, sino el escenario donde se estaba gestando mi ruina emocional. Aquel martes de noviembre comenzó de forma caótica. Había estado lloviendo a cántaros durante la noche y el cielo sobre Barcelona era de un gris plomizo, opresivo. Tenía un vuelo programado a las 3 de la tarde hacia Frankfurt para cerrar una adquisición crucial. Era el tipo de operación que define una carrera, un movimiento estratégico que llevaba meses preparando. Salí de casa a las 7 de la mañana. Clara seguía durmiendo. Recuerdo haberla mirado desde la puerta del dormitorio, envuelta en las sábanas blancas, respirando rítmicamente. Cerré la puerta despacio para no despertarla. El tráfico en la A7 fue un infierno, como siempre que llueve, y llegué a la oficina con el tiempo justo para una serie de reuniones previas al viaje. Fue alrededor de la 1 de la tarde, mientras revisaba mi maletín para asegurarme de llevar todos los documentos impresos, cuando sentí ese vacío repentino en el estómago. Mi pasaporte. No estaba en el compartimento interior de cuero donde siempre lo guardaba. Mi mente retrocedió rápidamente hasta la noche anterior. Lo había sacado para verificar su fecha de caducidad en una plataforma de vuelos y lo había dejado sobre la isla de la cocina. Sin ese pequeño cuaderno Burdeos, no podría subir al avión. No había margen de maniobra. Traté de no entrar en pánico. Tenía tiempo, pero ajustado. Cogí el móvil y llamé a Clara. Su teléfono personal dio línea, pero saltó el buzón de voz casi de inmediato. Probablemente lo tenía en silencio, pensé. Estaría en el jardín de invierno o quizás en la planta de arriba.
Decidí llamar al teléfono fijo de la casa, un aparato que manteníamos casi exclusivamente por costumbre y que resonaba por toda la vivienda. Sonó una vez. 2 veces. 3. Me imaginé a Clara dejando el libro que estuviera leyendo, levantándose del sofá y caminando hacia el recibidor. 4 veces. 5. Hubo un clic sordo. Alguien descolgó. Sí. Dijo una voz. Me quedé petrificado. No fue la voz dulce y ligeramente aguda de Clara. Fue una voz masculina. Una voz profunda, rasposa, cargada de una confianza perezosa, como de alguien que acaba de despertarse de una siesta y contesta sin mirar quién llama. El cerebro humano es una máquina fascinante. En milisegundos, intentó ofrecerme un catálogo de explicaciones lógicas para protegerme del trauma. ¿Un fontanero? Habíamos tenido problemas con la presión del agua hace un mes. ¿El jardinero? No, hoy no tocaba. Además, ¿qué clase de operario contesta el teléfono privado de los dueños de la casa? ¿Quién es? Pregunté. Mi propia voz me sonó extraña, tensa, desprovista de su autoridad habitual. Al otro lado de la línea hubo un silencio repentino, espeso y eléctrico. Pude escuchar el sonido de una respiración cambiando de ritmo, volviéndose cautelosa. Luego, un crujido, como si una mano se hubiera puesto sobre el micrófono del auricular. Escuché un susurro incomprensible de fondo, un ruido de pasos apresurados y, finalmente, el tono continuo de línea cortada. Me habían colgado. Miré la pantalla de mi teléfono móvil. 13 segundos de duración. El corazón me empezó a latir con una violencia que me ensordecía, golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado. Volví a marcar el número fijo. Sonó hasta que el sistema automático interrumpió la llamada. Marqué el móvil de Clara. Directo al buzón de voz. En la oficina de cristal que me rodeaba, el mundo seguía girando. Mis analistas tecleaban en sus ordenadores, alguien reía en la máquina de café, la lluvia golpeaba los ventanales. Pero yo estaba flotando en un vacío helado. Había un hombre en mi casa, un hombre que se sentía lo suficientemente cómodo como para contestar mi teléfono, y que se asustaba al escuchar mi voz. Me levanté de la silla de golpe. Mi asistente, Marta, entró en ese momento con una carpeta. Alejandro, el coche hacia el aeropuerto te espera abajo en 20 minutos. Cancela el vuelo, Marta, dije, recogiendo mis llaves del escritorio con manos temblorosas. ¿Qué? Pero la reunión en Frankfurt. Cancélalo todo. Diles que he tenido una emergencia médica, un accidente, lo que quieras. No voy a ir. No esperé su respuesta. Salí del despacho a paso rápido, cruzando el pasillo de la empresa como un sonámbulo. Bajé al aparcamiento subterráneo. El aire allí abajo olía a humedad y a tubo de escape. Me metí en mi coche, cerré la puerta y, por un instante, me quedé mirando el volante, incapaz de arrancar. El miedo, un miedo primitivo y viscoso, se aferraba a mi garganta. ¿Y si era un robo? ¿Y si Clara estaba en peligro? Pero en el fondo, en ese lugar oscuro donde no nos atrevemos a mirar, la intuición ya me estaba gritando la verdad. No había violencia en aquella voz. Había intimidad. Había la comodidad de alguien que sabe que no debería estar ahí, pero que está disfrutando del riesgo. Conduje hacia San Cugat desafiando cualquier límite de velocidad y de sentido común. El trayecto, que normalmente me tomaría unos 40 minutos, lo hice en 25. La lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna fina y molesta. Mi mente era un torbellino de cálculos y escenarios. Como auditor, estoy entrenado para no sacar conclusiones sin pruebas, pero las piezas estaban cayendo en su lugar con una precisión aterradora. Las tardes que Clara llegaba más tarde del taller. Su reciente obsesión por cambiar su forma de vestir, adoptando un estilo más juvenil. Su distanciamiento sutil, esa barrera invisible que se había levantado entre nosotros en la cama durante los últimos meses. Llegué a nuestra calle, una avenida ancha flanqueada por robles. A unos 100 metros de mi casa, detuve el coche. Algo me decía que no debía entrar por el camino principal de gravilla,
que crujía bajo los neumáticos anunciando cualquier llegada. Aparqué junto a la acera, apagué el motor y salí bajo la lluvia, ignorando que mi traje a medida se estaba empapando. Caminé pegado a los muros de piedra de las casas vecinas. Al llegar a mi propiedad, me asomé cautelosamente por encima de la puerta de hierro forjado. Allí, aparcado en la rampa de entrada, justo detrás de la SUV de Clara, había un coche que no conocía. Un Volvo oscuro, de aspecto moderno y cuidado. No tenía logotipos de ninguna empresa. Era un coche privado. Tragué saliva. El sabor de la traición ya era metálico en mi boca. Saqué mis llaves y abrí la pequeña puerta peatonal de servicio, la que daba acceso directo a la parte trasera del jardín. El mecanismo, que yo mismo engrasaba cada 6 meses, no hizo ningún ruido. El jardín estaba empapado y melancólico. Las hojas caídas formaban una alfombra resbaladiza sobre el césped. Me acerqué a la gran cristalera del salón que daba al porche trasero. Estaba cerrada, pero a través del cristal pude ver el interior. La casa parecía en orden, pero había detalles que para mí eran como luces de neón en la oscuridad. Sobre la mesa de centro, junto a los libros de arte de Clara, había 2 tazas de café y un plato con restos de bollería. La chaqueta de un hombre, de pana marrón, colgaba descuidadamente del respaldo de una de las sillas del comedor. Abrí la puerta corredera con sumo cuidado. Entré. El aire olía a café recién hecho y a algo más. Un perfume masculino, amaderado y desconocido que flotaba en mi propia casa como un intruso invisible. Me quité los zapatos empapados y los dejé junto a la puerta. Caminé en calcetines sobre el suelo de roble, sin hacer el menor sonido. La casa estaba sumida en ese tipo de silencio que delata que la gente está conteniendo la respiración. Sabían que yo había llamado. Sabían que algo iba mal, pero quizás no esperaban que regresara tan pronto. De pronto, escuché un leve rumor procedente del piso superior. Un susurro, pasos rápidos, el sonido inconfundible del roce de la ropa. Avancé hacia la escalera. Cada peldaño que subía era un clavo más en el ataúd de la vida que creía tener. Mi corazón no latía, detonaba. Al llegar al pasillo de la primera planta, vi que la puerta de nuestro dormitorio principal estaba cerrada, algo inusual durante el día. Me paré frente a la madera blanca. Levanté la mano. Quería abrir de una patada, gritar, destruir algo, pero mi naturaleza metódica y controlada me contuvo. Necesitaba ver. Necesitaba la prueba absoluta. Giré el pomo lentamente. No estaba echada la llave. Empujé la puerta. La escena que se reveló ante mis ojos se grabó a fuego en mis retinas, un cuadro dantesco que me perseguiría en mis pesadillas durante años. La cama, nuestra cama, estaba deshecha, las sábanas enredadas de una manera que dejaba poco a la imaginación. De pie, junto al gran ventanal, estaba Clara. Llevaba puesta una bata de seda azul, cruzada apresuradamente sobre su cuerpo. Su cabello estaba revuelto, su rostro pálido como la cera, sus ojos dilatados por el terror absoluto. Y en el centro de la habitación, intentando abrocharse la camisa con manos nerviosas, estaba él. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto bohemio, con el pelo ligeramente largo y una barba cuidada. Lo reconocí al instante, aunque solo lo había visto en un par de fotos que Clara me había enseñado. Era el profesor del taller de restauración. El artista. El hombre sensible que le estaba enseñando a recuperar la belleza oculta en las cosas viejas. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. El silencio era tan denso que casi me asfixiaba. Yo me quedé allí, de pie en el umbral, mirando alternativamente a mi esposa y a su amante en el santuario más íntimo de nuestra existencia compartida. Fue él quien rompió el hielo. En un intento torpe y patético de salvar la situación. Mire, Alejandro, empezó a decir, dando un paso adelante con las palmas de las manos hacia arriba. Esto no es lo que parece. Ha sido una confusión. Esa frase. Ese maldito cliché. Fue como si me inyectaran hielo en las venas. La furia desapareció, siendo reemplazada por una claridad mental aterradora. ¿Una confusión? Mi voz sonó baja,
firme, desprovista de emoción aparente. Una confusión es que estabas tropezando, te cayeron los pantalones y accidentalmente aterrizaste en mi cama con mi mujer. El hombre tragó saliva, mirando a Clara en busca de ayuda. Ella, sin embargo, estaba paralizada, con las manos temblando frente a su boca, lágrimas silenciosas comenzando a derramarse por sus mejillas. Alejandro, por favor, susurró ella, en un hilo de voz. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué, Clara? Caminé lentamente hacia el interior de la habitación. El amante retrocedió instintivamente. ¿Me vas a explicar por qué hay un hombre vistiéndose en nuestra habitación un martes a la 1:30 de la tarde? ¿O me vas a explicar por qué este mismo hombre tiene la audacia de contestar al teléfono de mi propia casa? Me giré hacia el profesor de arte. Lo miré de arriba abajo con un desprecio tan puro que casi podía palparse. Sal de mi casa. Ahora mismo. No alcé la voz, pero el tono no admitía réplica. No quiero problemas, balbuceó él, agarrando su chaqueta del suelo. Ya los tienes. Sal de aquí antes de que deje de ser civilizado. El hombre pasó por mi lado casi corriendo, agachando la cabeza, sin mirar a Clara. Escuché sus pasos apresurados bajando las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe, y momentos después, el motor de su coche arrancando y alejándose por la avenida. Me quedé a solas con la mujer que había sido mi compañera de vida. Clara se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, ocultando el rostro entre las manos, sollozando sin control. Lo siento tanto, Alejandro, lloraba. Fue una estupidez, no significa nada, estaba confundida. Me sentía tan sola, tú nunca estás, siempre trabajando, viajando. Él me escuchaba. No sentí compasión. Sus palabras rebotaban contra mí como piedras pequeñas contra una armadura de titanio. La justificación me resultaba aún más ofensiva que el acto en sí. ¿Sola? Dije, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Te he dado una vida en la que no tienes que preocuparte por nada. He construido un imperio de seguridad a tu alrededor. Y tu forma de lidiar con el aburrimiento es meter a un extraño en nuestra cama. Fue un error. Hace poco que empezó. Ahí intervino mi instinto de auditor. Las mentiras siempre tienen una estructura débil si sabes dónde presionar. ¿Cuánto tiempo, Clara? No me mientas. Si descubro que me mientes en esto, juro que te destruiré. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con él? Ella levantó la mirada. Tenía los ojos hinchados y rojos. Vio algo en mi expresión que la aterró aún más. La pura y absoluta desconexión. 8 meses, susurró, bajando la vista al suelo. 8 meses. 240 días de besos fingidos, de cenas familiares, de planes de futuro, mientras ella compartía su intimidad con otro hombre. Sentí náuseas, un asco físico que me obligó a agarrarme al marco de la puerta. Quiero que hagas las maletas, dije, dándome la vuelta. Te vas hoy. Ahora. A casa de tu madre, a un hotel, con él, no me importa. Pero cuando yo vuelva esta noche de la oficina, no quiero encontrar ni un solo rastro tuyo en esta casa. Alejandro, por favor, no puedes hacerme esto. Es mi casa también. Tenemos a Sofía. El nombre de mi hija fue como un cuchillo girando en la herida, pero mantuve la compostura. No uses a nuestra hija de escudo. Haz las maletas, Clara. Es la última vez que te lo pido amablemente. Salí de la habitación, bajé las escaleras, cogí mis zapatos empapados, mi pasaporte olvidado en la cocina y salí de la casa. Volví a mi coche. Me senté frente al volante y allí, por primera y única vez, me permití llorar. Lloré por la vida que había muerto. Por el tiempo perdido, por el engaño. Pero el llanto duró poco. Rápidamente fue reemplazado por una necesidad imperiosa de entender la magnitud del daño. Mientras conducía de vuelta a Barcelona, mi mente empezó a funcionar a máxima velocidad. Si Clara llevaba 8 meses mintiéndome, ¿qué más había ocultado? Esa misma tarde, ya desde mi despacho y tras haber delegado todas mis tareas urgentes, entré en el portal bancario.
Teníamos cuentas conjuntas y cuentas separadas para gastos menores. Como yo era quien generaba el 95% de los ingresos de la familia, yo gestionaba el patrimonio, pero Clara tenía acceso libre a varias tarjetas y cuentas operativas. Comencé a descargar los extractos de los últimos 2 años. Volqué los datos en una hoja de Excel, mi territorio natural, mi zona de confort donde las mentiras no tienen donde esconderse. Apliqué filtros, busqué patrones, agrupé gastos. Lo que descubrí en las siguientes 3 horas fue peor que encontrar a aquel hombre en mi dormitorio. Había retiradas de efectivo periódicas, casi semanales. Cantidades que oscilaban entre los 300 y los 500 euros. Demasiado pequeñas para activar mis alertas mentales durante los repasos mensuales rápidos que yo solía hacer, pero que sumadas durante 8 meses creaban un agujero significativo. Además, descubrí cargos en restaurantes fuera de la ciudad, billetes de tren a Girona, reservas en pequeños hoteles boutique los fines de semana en los que ella supuestamente iba a retiros espirituales o ferias de antigüedades con el taller. Estaba financiando su propia aventura amorosa. Cada encuentro, cada cena romántica que ella tenía con su amante bohemio, lo estaba pagando yo con las horas de mi vida que pasaba en esa oficina. Pero hubo un detalle más, una irregularidad que me heló la sangre. Había transferencias recurrentes desde una de las cuentas de ahorros compartidas hacia una cuenta a nombre de Sofía, nuestra hija. Transferencias de 800 euros exactos, cada final de mes, durante los últimos 6 meses. Yo le pasaba a Sofía una asignación mensual de 1000 euros para ayudarle con su piso y sus gastos del máster. ¿Por qué Clara le estaba enviando 800 euros adicionales a escondidas? El teléfono estaba sobre mi escritorio. Lo cogí, y con un pulso que sorprendentemente se había vuelto firme y frío, marqué el número de mi hija. Hola, papá. Contestó Sofía al segundo tono. Su voz era alegre, despreocupada. La voz de una chica joven con la vida por delante. Hola, Sofía. ¿Tienes un momento? Claro, acabo de salir de clase. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Mamá me dijo que te ibas a Frankfurt hoy. El hecho de que mencionara a su madre me dio la apertura que necesitaba. Sofía, no he ido a Frankfurt. He vuelto a casa a mediodía porque olvidé el pasaporte. Hice una pausa, midiendo cada segundo de silencio. Encontré a tu madre en la cama con el profesor del taller de arte. Hubo un silencio absoluto en el otro extremo de la línea. No hubo un jadeo de sorpresa, no hubo un "y Dios mío", no hubo incredulidad. Hubo el silencio espeso de quien ha sido descubierto. Papá, balbuceó finalmente. No te he llamado para darte la noticia, Sofía. Te he llamado porque acabo de revisar las cuentas del banco. Veo que tu madre te ha estado transfiriendo 800 euros adicionales cada mes durante el último medio año. Quiero que me respondas a una sola pregunta, y quiero la verdad. ¿Lo sabías? El silencio se prolongó. Podía imaginarla en la calle, deteniéndose en seco, sintiendo el pánico apoderarse de ella. Papá, escúchame, por favor, su voz se quebró. ¿Lo sabías, Sofía? ¿Sí o no? Sí, susurró, empezando a llorar. Pero papá, no es lo que piensas. Yo los vi un día por casualidad en el centro. La enfrenté. Ella lloró muchísimo, me dijo que estaba muy deprimida, que su matrimonio contigo estaba muerto y que este hombre le había devuelto las ganas de vivir. Me suplicó que no te dijera nada, que te destruiría si te enterabas. Cerré los ojos y me masajeé el puente de la nariz, sintiendo un dolor de cabeza fulgurante asomar por mis sienes. ¿Y el dinero, Sofía? ¿Qué hay del dinero? Yo estaba pasando por un mal momento económico. Quería cambiarme a un piso más grande con una amiga, y tú me habías dicho que no me aumentarías la asignación porque tenía que aprender a administrarme. Mamá me ofreció ayudarme de sus ahorros y, si yo la apoyaba, si no la juzgaba y guardaba su secreto hasta que ella supiera cómo decírtelo. La asimilación de sus palabras fue como tragar vidrio molido. Mi hija, mi sangre, a la que había protegido y mantenido toda su vida, había puesto precio a mi dignidad. Me había vendido por 800 euros al mes para pagar un alquiler más caro.
Había mirado a mi cara durante los almuerzos de los domingos, me había sonreído, me había preguntado por mi trabajo, sabiendo que yo era el hazmerreír de la historia, el proveedor ciego y estúpido. Papá, lo siento. Fui una cobarde. Te lo iba a contar, te lo juro. Vendiste mi confianza, Sofía, la interrumpí, con un tono gélido, desprovisto de cualquier calor paternal. Te dejaste sobornar con el dinero que yo mismo gané con mi esfuerzo, para encubrir la traición de tu madre. No, no lo llames soborno. Era una ayuda. Es exactamente lo que es. Eres una adulta de 24 años. Tomaste una decisión consciente. Y en el mundo real, las decisiones tienen consecuencias. A partir de mañana, cancelo las transferencias a tu cuenta. Vas a tener que aprender a administrarte de verdad, porque se acabó mi apoyo financiero. No vuelvas a llamarme hasta que entiendas lo que has hecho. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Apagué el terminal, lo dejé sobre la mesa y me recosté en mi silla ejecutiva. Estaba completamente solo. En cuestión de 4 horas, mi familia, la institución central de mi existencia, había sido erradicada. No quedaba nada. Solo escombros y números en una hoja de Excel. Esa misma tarde contacté con uno de los mejores bufetes de abogados matrimonialistas de Barcelona. No elegí a un abogado conciliador, elegí a un estratega. La abogada, una mujer implacable llamada Victoria, analizó mi caso con la frialdad de un cirujano. Alejandro, en este país, la infidelidad moral no tiene un gran peso penal ni determina necesariamente el reparto de bienes, a menos que haya un acuerdo prenupcial estricto, me explicó, apoyando los codos sobre su mesa de caoba. Sin embargo, lo que me estás mostrando aquí es diferente. Aquí hay un desvío continuado de fondos gananciales para financiar una relación extramatrimonial, y lo que es mucho más grave, un soborno continuado a un familiar directo utilizando capital del matrimonio sin tu consentimiento explícito. Esto cambia las reglas del juego. Durante los siguientes 9 meses, me sumergí en la batalla legal más cruenta de la que tengo memoria. Mi vida se polarizó. De día, seguía operando en la empresa con una eficiencia maquinal, anestesiado por el trabajo. De noche, construía el caso para mi divorcio. Contraté a un investigador privado no para demostrar los cuernos, eso ya lo sabía y Clara lo había admitido, sino para trazar la ruta del dinero. Logramos probar que Clara había sustraído sistemáticamente cerca de 45.000 euros en el último año, desviados a través de retiradas en efectivo y compras para financiar a su amante y comprar el silencio de nuestra hija. La estrategia del abogado de Clara fue predecible y sucia. Intentaron pintarme como un dictador financiero, un marido ausente, frío y controlador que había empujado a su esposa a buscar desesperadamente calor humano, y que ahora quería dejarla en la indigencia por un error pasional. Pero los tribunales seguían por hechos, no por melodramas. El día del juicio final, la sala estaba cargada de una tensión asfixiante. Clara estaba sentada en el banco contrario, demacrada, envejecida. Sofía también estaba presente, llamada como testigo. Tuvo que admitir bajo juramento, entre lágrimas humillantes frente a la jueza y a los procuradores, que había aceptado dinero de su madre para no revelarme la infidelidad. Escuchar a mi hija relatar aquello fue quizás el momento más doloroso de todo el proceso, una herida en el alma que sabía que nunca cicatrizaría del todo. La sentencia fue un triunfo de la lógica sobre la manipulación emocional. La jueza dictaminó el divorcio inmediato. Al quedar demostrado el uso fraudulento de los fondos gananciales en detrimento de mi patrimonio, se aplicó una penalización severa en la liquidación de la sociedad de bienes. La casa de San Cugat tuvo que venderse y del importe total se descontaron a mi favor todos los fondos malversados por Clara, más las costas del juicio. Clara recibió una fracción del dinero que esperaba, insuficiente para mantener su antiguo estatus de señora acomodada. Se vio obligada a mudarse a un piso modesto en el extrarradio y, por primera vez en más de 20 años, tuvo que buscar trabajo. Su amante, el artista bohemio, desapareció de su vida en el instante en que los fondos se secaron y el escándalo estalló, demostrando que su amor por el arte de restaurar antigüedades no se extendía a restaurar vidas destruidas sin una tarjeta de crédito de por medio. En cuanto a Sofía,
Tuvo que dejar su costoso piso en Gracia y buscar empleo a media jornada en una cafetería para poder pagar una habitación compartida mientras terminaba sus estudios. Me escribió numerosas cartas, largas disculpas llenas de remordimiento, pidiendo que nos viéramos, que le diera la oportunidad de ganarse mi perdón. Las leí todas. No las quemé ni las tiré. Las guardé en un cajón. Pero no respondí. Aún no estoy preparado. Quizás algún día, el amor incondicional que todo padre alberga logre romper la barrera del daño. O quizás no. El tiempo es el único auditor imparcial y le dejaré hacer su trabajo. Hoy es un martes lluvioso en Valencia. Me mudé hace 1 año y 3 meses. Dejé la empresa en Barcelona y acepté un puesto de dirección en la costa, lejos de todos los fantasmas del pasado. Compré un pequeño ático luminoso cerca de la playa, donde el sonido del mar apaga el eco ensordecedor de los recuerdos. La traición me transformó. No en alguien amargado o vengativo. En alguien despierto. A mis 52 años, he aprendido a vivir con menos certezas y con más presencia. A valorar la honestidad brutal por encima de la armonía hipócrita. Antes era un hombre que controlaba los números y dejaba que los sentimientos funcionaran en piloto automático. Ahora soy un hombre que no da por sentada ni la brisa que entra por la ventana. Mientras miro por el balcón hacia el horizonte gris que se funde con el mar, me permito respirar hondo. Clara y Sofía eligieron el camino fácil, el del soborno emocional y la mentira confortable. Yo elegí la verdad. Y esa decisión lo cambia todo. He perdido la vida perfecta que creía tener, la familia modelo, el estatus intocable, pero en el fondo de ese desastre descubrí a alguien que no sabía que estaba ahí. Descubrí a mí mismo. Y ese es el único activo que no dejaré que nadie vuelva a gestionar jamás. Al final de este largo monólogo interno, me pregunto, ¿qué harías tú? Cuando la persona en quien más confías se convierte en el arquitecto de tu desgracia, ¿hay margen para la redención? Y cuando esa traición se infiltra en las raíces mismas de tu paternidad, ¿es posible separar el amor de la justicia? Me encantaría conocer tu opinión, porque sé que, de alguna manera, esta historia no es solo mía. Es la historia de todos los que alguna vez hemos despertado en medio del silencio, cuando el teléfono dejó de sonar y el mundo cambió para siempre. Si esta experiencia ha resonado en ti de algún modo, te invito a reflexionar en los comentarios. Desde donde me escuchas. ¿Qué te dice esto sobre la lealtad? Y lo más crucial, si la vida te hubiera puesto en mis zapatos, ¿habrías perdonado a quien engendraste, o habrías defendido tu integridad con la misma resolución implacable? Tu perspectiva también es parte de la historia. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando los rincones más profundos e impredecibles de la experiencia humana. Un abrazo y hasta entonces.